¿Cómo están mis amigos? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, este es prácticamente un viernes negro, le llamaría yo, porque nuevamente la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución, le acaba de decir al Ejecutivo que ellos tienen grandes ganas, perras ganas de gobernar, a través de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, junto a la Asamblea Legislativa, junto al Partido Arena y al Partido Frente Farabundo Martí, porque son los principales opositores. Le cuento. Lo último, lo más reciente. La información de última hora es que la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que es inconstitucional el decreto número 32, que precisamente estaba para abrir la actividad económica del país. Es decir, que este decreto facilitaba fase por fase, explicaba fase por fase cómo iba a ser la apertura económica o la reapertura, si usted quiere, económica del país. Una reapertura segura, no atropellada. Pero bueno, viene hoy la Corte Suprema de Justicia y dice que ese decreto emitido por el gobierno, que era un decreto ejecutivo, dice que es prácticamente inconstitucional, y el primero en reaccionar es el presidente de la República, que ahí está, mire. Le leo el tuit. La sala acaba de declarar inconstitucionales las fases de reapertura económica. En todos los países del mundo, los gobiernos ordenan las reaperturas gradualmente para controlar la pandemia. En El Salvador, hoy, eso también es inconstitucional. Ya no les importa nada. Y se pregunta el presidente, porque el tuit del presidente de la República es muchísimo más largo, y dice el presidente, miren, ¿es un plan electoral? ¿Quieren que la gente muera en las elecciones? Porque lo que va a pasar es que quieren prolongar esta situación, prácticamente de alguna manera, hasta que las elecciones estén encima. Probablemente para decir que se posponen las elecciones y la Corte vaya a decir que los diputados se quedan por 3 años más, o se quedan mientras dure la pandemia, no sé. A lo mejor por ahí van a comenzar a salir los dictadores. Bueno, eso fue el presidente de la República. Ahí está cuando el gobierno presentó precisamente el decreto ejecutivo número 32, que establece las nuevas fechas de las fases de reapertura económica. Este decreto está sujeto al desarrollo de la pandemia. Haremos siempre todo lo necesario para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños, decía Casa Presidencial a través de ese decreto. La Corte Suprema de Justicia emitió esta resolución, ¿no? En algunas partes, obviamente, objeta que el Ministerio de Salud no tiene facultades, o lo que ha dicho en varias ocasiones. La verdad es que es complicado, ¿no?, para el presidente de la República. Mire, le voy a poner la siguiente nota y quiero que la vea, por favor, para que vea cómo iba a ser la apertura económica. Es decir, qué es lo que cambia. Porque aquí, señores, cambia todo. La apertura del aeropuerto internacional, la apertura de los espectáculos, la apertura de los negocios, la apertura, por ejemplo, de la industria, es decir, todo, o el transporte público, colectivo, por ejemplo. Es decir, que todo estaba prácticamente planificado en ese decreto número 32. Pero bueno, ellos toman las decisiones en este momento. De acuerdo con el decreto ejecutivo 32 anunciado por el Ejecutivo, se establecen nuevas fechas de las fases de reapertura económica. Para el caso de la fase 1 entró en vigencia desde el 29 de julio hasta el miércoles 19 de agosto del presente año, estableciendo las actividades de la fase transitoria, es decir, las actividades que hasta ahora se estaban llevando a cabo continuarán hasta el 19 de agosto. Mientras tanto, la fase 2, denominada Ampliando la Producción y Actividades Sociales, estará en vigencia a partir del 20 de agosto y concluirá el 3 de septiembre del 2020. En esta fase, el transporte colectivo podrá operar bajo los lineamientos que determine el Ministerio de Salud. La fase 3 iniciará el viernes 4 de septiembre al viernes 18 de septiembre. En este periodo, los sectores de la fase 1 y 2 continuarán y se sumarán las actividades del sector informal, el comercio al por menor y por mayor. Salones de belleza sin cita previa. Se permitirá la apertura de establecimientos para deportes y la industria aeronáutica podrá comenzar a operar gradualmente. Las fases de acercamiento a la nueva normalidad, fase 4, dará inicio el 19 de septiembre al 3 de octubre del 2020. En ella se podrá realizar turismo interno. Los espectáculos y eventos deportivos podrán ser realizados con distanciamiento de al menos 2 metros. La industria aeronáutica podrá operar comercialmente. La quinta y última fase dará inicio a partir del 4 de octubre y completará la apertura de las actividades que no se incluyeron en las 4 primeras fases. Además, el decreto contempla en el artículo 8 la creación de una oficina de apoyo para la reapertura económica que estará a cargo del Ministerio de Economía. Las autoridades han dicho que estas fechas seguirán sujetas a cambios dependiendo la evolución del COVID-19 en El Salvador.
Imagínese usted, tan listo estaba todo que los ministros del gobierno del presidente Nayib Bukele ya estaban negociando de alguna manera cómo iba a ser la incorporación del transporte a esta apertura económica, que el presidente de CEPA, encargado del aeropuerto, pues obviamente también estaba ya listo para la apertura económica tal como lo establecía este decreto número 32, pero no se pudo. Federico Ániker, que ha venido trabajando muy fuerte en la ampliación, en la modernización del aeropuerto, mira usted, explicó ante los medios cómo iba a ser este paso importante. Ya con las nuevas fechas, las cuales comienzan el 4 de septiembre, que es la reapertura del aeropuerto únicamente para vuelos de tránsito, únicamente quiere decir vuelos, personas que vengan, por darles un ejemplo, del sur, de Sudamérica, y quieran hacer un transbordo en la terminal para un vuelo a Norteamérica. Ese va a ser en la fase 3. Ya el 19 de septiembre comienza ya la reapertura gradual ya de todos los vuelos, pero de una forma que ya las aerolíneas nos van a comenzar a pasar su calendarización para que el Ministerio de Salud y nosotros como CEPA podamos ver el alcance que va a tener en esa fase, el número de pasajeros estimados que vamos a comenzar ya a recibir y a sacar por medio de nuestro Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y a partir del 4 de octubre ya al 100% comienza la operación totalmente normal. A ver, todo estaba listo para que fuera una apertura económica segura. Es decir, vaya, cuando todo estuviera controlado, cuando la pandemia ya no estuviera hacia arriba, ¿no? Sino que por lo menos estuviese más o menos aplanada la curva y viniese hacia abajo. Todo iba a ser de esa manera, pero ahora no. Lo que sucede es que, pues al no haber un plan de apertura, al tirar a la basura este plan de apertura, uno ya no sabe qué va a pasar. Ya no sabe qué es lo que viene, ya no sabe qué es lo que van a hacer, porque de todas formas el Ejecutivo trata de ordenar, decir las cosas, poner las reglas de acuerdo a la Constitución y vienen nosotros y lo votan. ¿Sabe cómo se llama esto? Ansias de poder, ansias de gobernar, ansias de tener el control, ansias de mandar. Eso es lo que ha sucedido siempre, ¿no? Estos tienen por dentro el sueño de algún día haber sido poderosos, tener el poder, tener el control, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los diputados, y como no pueden, pues están haciéndolo a través de estas resoluciones para amarrar, para zancadillar al gobierno, porque al final de eso se trata, ¿no? Es una situación de poder, de demostrar quién tiene más poder. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, quiere demostrar que está por encima del presidente de la República. Casi que quiere decirle al presidente que él es el gerente, como le hemos dicho en varias ocasiones, del país y que él no tiene mayores facultades, que la Constitución no le da mayores facultades. Eso es lo que está sucediendo. El gobierno había hecho esta presentación, obviamente, si usted quiere verla conmigo un momento, el plan de reapertura de la economía de El Salvador hacia la nueva normalidad. El 20 de agosto comenzaba la fase 2. La fase 1 ya es los negocios que están funcionando de alguna manera controlados. El 16 de junio al 20 de agosto se incorpora el 20 de agosto la fase 2, la fase 3, 4 de septiembre, la fase 3 el 4 de septiembre, el 19 de septiembre la 4 y el 4 de octubre la fase 5. Reinicio de actividades económicas estaba ahí, mire, y sociales comienzan el 20 de agosto la fase, ¿no? Los call centers, los bienes y raíces, la industria del plástico, etcétera. Y el 20 de agosto, también en la fase 2, el reinicio del transporte colectivo, restaurantes y cafetines, industria del calzado, es decir, ahí estaba bien explicado cómo iba a ser la situación, cómo se iba a dar la situación, cómo se iba a dar esta apertura. Pero bueno, ya usted ya la historia ya la conoce, ahora habrá que comenzar de nuevo y volver a planificar y volver a poner fechas y volver a acordar fechas, porque la Corte Suprema de Justicia de nuevo le está diciendo al presidente, al gobierno, que se ponga de acuerdo con los diputados, nada más y nada menos con los diputados. De nuevo quiere que se ponga de acuerdo, ¿no? Cuando todos sabemos que eso ha sido lo más difícil, cuando todos sabemos que esa es la piedra en donde se estrellan de alguna manera todos los planes del gobierno. La Corte Suprema de Justicia utiliza prácticamente a la Asamblea Legislativa para estropear cualquier plan, para darle largas a cualquier plan estratégico que quiera ejecutar el gobierno. Todo debe pasar por la Asamblea Legislativa. Todo debe pasar por la Asamblea y lo que ahí no pueden detener lo detienen en la Corte Suprema de Justicia. Después, cuando toma medidas duras el presidente, medidas realmente que están dentro del marco de la Constitución, se molestan.
dicen que, el dictador, comienzan a hablar de esa manera, comienzan a utilizar ese tono, pero no lo dejan actuar, no lo dejan tomar decisiones y quieren tenerlo así, quieren tenerlo maniatado para que él no haga nada prácticamente. Al final, para que la gente vea que el presidente prácticamente es un inútil o que la presidencia es una inútil. Pero hay que tener claro que quienes están oponiendo son ellos, hombre. Esa es la verdad. Un abrazo para ustedes, así está la cosa, hay que esperarse nuevamente a ver qué sucede, si logran un acuerdo, si logran nuevas fechas y si se ponen de acuerdo, pues, ¿verdad? Si los diputados, después de las vacaciones, después de zamparse un elote loco, vienen más tranquilos.